Buenos días, Dios les bendiga. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén. Para mí un placer, ¿verdad?, poder estar en esta mañana compartiendo la palabra del Señor. Ahí les presento un video, ¿verdad?, de mi vida pasada, la cual refleja un pasado permanecer por casi 4 años prófugo de la justicia. Te adoramos, Jesús. Este era Alex Trujillo en 2006, el narco más temido en cerca de 7 residenciales que controlaba. El capo de 23 años era responsable directo, según las autoridades, de más de una decena de asesinatos y muchos otros crímenes. Era el número 1 de los más buscados. Tú eres bueno, Dios. A nivel federal no tiene fianza, puede considerar una persona peligrosa. La captura de este delincuente, de este fugitivo, le debe dar la tranquilidad al pueblo de Puerto Rico. Qué lindo Dios. Tú eres poderoso, Jesús. Todavía hay gente que no quiere recibir ese perdón. Se quieren ir sin el perdón de Dios. ¿Cómo tú te puedes ir sin el perdón de Dios? ¿Cómo tú puedes rechazar un amor tan grande? ¿Cómo tú puedes rechazar las promesas de Dios? ¿Cómo tú puedes seguir viviendo una vida alejada de Dios? Gracias Dios, aleluya. Mi corazón late. Te adoramos. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos, ¿cuánto le dan un aplauso al Señor por la obra que Él hace en la vida? Te adoramos, Jesús de Nazaret. Bendecimos tu nombre. Para mí es un placer nuevamente poder estar con ustedes en esta mañana. Traer la palabra del Señor siempre es un privilegio, ya que ella, ¿verdad?, le ofrece al hombre la esperanza más segura que el hombre puede tener sobre su vida. Y estamos contentos, ¿verdad?, de poder compartir con personas que conocemos aquí en el pueblo de Trujillo Alto, el pueblo que me vio nacer, que me vio criarme. Ahí, ¿verdad?, estamos contentos porque hoy podemos escuchar la voz de Dios nuevamente en nuestras vidas, sabiendo, ¿verdad?, que su palabra siempre trata, ¿verdad?, con nuestros corazones a fin de que nosotros podamos entender su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Así que hoy quiero saludar al pastor, ¿verdad?, que siempre en el aniversario estuvo allí apoyándonos. De los pocos pastores que se presentaron de Trujillo Alto, él fue uno. Así que le damos gracias, ¿verdad?, por su apoyo siempre. A Iguanita, ¿verdad?, que nosotros le decimos de cariño siempre.
¿verdad? Un amigo que se crió conmigo, que, ¿verdad? Me vio desde pequeño, me vio en la persona que me convertí, ¿verdad? Y verdaderamente saber, ¿verdad? Que Él está en medio de nosotros también, sabiendo la obra que también Dios está haciendo en su vida. Estoy muy contento por eso. Así que vamos rápido a la palabra del Señor. Le damos gracias a la visita que está aquí en medio de nosotros. Yo quiero decirle que después de la presencia de Dios, ustedes son lo más importante. Si escuchan hoy la voz de Dios, no endurezcan sus corazones. Mira lo que dice. Vamos hoy a Génesis capítulo 4, versículo 7. Génesis capítulo 4, versículo 7. Mi nombre es Alexander Capó. Me congrego en la iglesia Maranata de Río Grande juntamente con el pastor Héctor Delgado. Y estamos contentos, mi alma te adora, por lo que Dios va a hacer en esta mañana. Amén. Mira lo que dice la palabra del Señor. Siempre digo esta salvedad. Siempre que leemos la palabra del Señor nos encontramos delante de su presencia, ya que ella es la voz de Dios impregnada en letra. Eso quiere decir que cuando nosotros vamos a la Escritura, vamos a la presencia de Dios a escuchar su voz. Y mira lo que el Señor dice en esta preciosa mañana, en Génesis capítulo 4, versículo 7. Génesis capítulo 4, versículo 7. Dice, si hicieres bien, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a las puertas. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Pero vamos a ver en Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Mira lo que dice en Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vamos un momentito a Jeremías capítulo 17, versículo 19. Te adoramos, Jesús de Nazaret. Mira lo que dice la palabra del Señor. Bendito sea el Cordero de Dios. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escuadriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y vamos a ver un momentito Mateo capítulo 15, versículos 18 y 19. Así dice la voz del Eterno. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y vamos a Romanos capítulo 6, versículo 16. Y así dice la voz del Eterno. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero yo quiero
ahí en mismo capítulo 7, voy a terminar con esta escritura. Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, yo la ley que esté en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y hoy vamos a predicar bajo el tema escapando de la esclavitud. Así que vamos al cielo. Padre, en esta preciosa mañana, Señor, te doy las gracias por darme la oportunidad hoy nuevamente, Señor, de poder invocar tu nombre, de poder venir a tu presencia, Señor. Yo te pido, Padre amado Dios, que seas tú hablando a tu pueblo, que seas tú hablando a nuestros corazones, que a través de tu palabra, Señor Dios amado, podamos entender tu consejo, podamos entender la esperanza que podemos tener en Cristo. Señor, yo te pido que tú me utilices como ese instrumento para dar a conocer esa verdad tuya que trae libertad, Señor, al hombre. Así que en esta hora, Padre, yo te pido que te glorifiques, Señor, que sea tu Espíritu Santo trayendo libertad a la mente, a los corazones, y que sea tu Espíritu Santo tocando toda puerta, Señor Dios amado, donde todavía, Señor, tú no estés morando. Yo te aseguraré, Padre amado, por toda obra, Señor, de libertad, de milagro, Señor, que tú traigas en el corazón del hombre, Señor. Yo y esta iglesia nos aseguraremos de darte toda la gloria y toda la honra. Amén, amén, amén. Y hoy vamos a estar predicando bajo el tema escapando de la esclavitud. Y estuve citando, ¿verdad?, algunos versículos, ¿verdad?, cómo Dios desde el principio le avisa al hombre que el pecado estaba a las puertas y cómo el pecado buscaba enseñorearse de la vida del ser humano. Dice la Biblia que el primer asesino, Caín, Dios, antes de que el pecado tuviese dominio, tuviese señorío sobre, ¿verdad?, ese hombre llamado Caín, Dios le avisó y le dijo que el pecado estaba a las puertas de su corazón. Y todos nosotros sabemos, ¿verdad?, que el pecado siempre está tocando a las puertas de los corazones del ser humano. Ahora, ¿por qué el pecado está tocando las puertas del ser humano? Bueno, porque el pecado tiene una misión, el pecado tiene una obra que quiere hacer en la vida de los hijos de los hombres. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la obra que el pecado quiere hacer en la vida de los hijos de los hombres? Bueno, hacer que el hombre quede esclavo del pecado. Y todos nosotros sabemos que esa esclavitud del pecado nosotros la vemos todos los días. ¿Por qué? Porque cuando prendemos las noticias podemos ver, ¿verdad?, la maldad, podemos ver muerte, podemos ver desgracia, podemos ver, ¿verdad?, injusticia, y podemos ver, ¿verdad?, la manifestación del pecado en la vida del ser humano. Cada ser humano, ¿verdad?, lamentablemente le ha abierto la puerta de su corazón al pecado. Y vemos cómo el pecado toma señorío. ¿Y por qué el pecado está buscando tomar señorío del corazón del hombre? Bueno, porque en el corazón del hombre es donde se asienta la voluntad del ser humano. En el corazón del hombre es donde se asientan las emociones. En el corazón del hombre es que se asienta, ¿verdad?, su intelecto. Eso quiere decir que el pecado está yendo a la raíz donde verdaderamente, ¿sabes qué? El corazón de una persona toma decisiones, donde el corazón de una persona, ¿verdad?, piensa lo que va a hacer, donde el corazón del ser humano, ¿verdad?, tiene sentimiento y emoción, y él busca tomar el señorío. Dice la Biblia que describe en Romanos el pecado como un rey y describe la muerte como otro rey, y estos dos reyes emiten una ley en la mente y en el corazón del ser humano
para llevarlo a la esclavitud del pecado. Y vemos que al enemigo le ha funcionado el poner el pecado a las puertas del corazón del ser humano. ¿Por qué? Porque él ha visto que el corazón del ser humano ha sido presto para abrirle el corazón. Eso quiere decir que el pecado no se originó en el hombre, sino que fue el hombre el que le ha abierto la puerta del pecado. Y dice la Biblia que cuando el hombre, ¿verdad?, le abrió la puerta del pecado, vemos esa trayectoria donde el ser humano comienza a ser dominado por el pecado. Mira, la palabra esclavo significa una persona que no tiene dominio propio, una persona que verdaderamente su libertad está restringida. Un esclavo no tenía herencia, un esclavo tenía que hacer lo que su amo dijera. Entonces vemos que esa esclavitud del pecado comenzó a manifestarse en esta tierra. Dice que en los tiempos de Noé, que los pensamientos y los designios, que cada intención del corazón del hombre era continuamente el mal. Dice la Biblia que la tierra se llenó de violencia y que Dios, ¿verdad?, se había arrepentido del curso en la cual la vida del ser humano había, ¿verdad?, seguido. ¿Por qué? Porque el hombre había seguido el pecado y Dios se arrepintió de ese curso en la cual el ser humano le había dado a sus vidas. Y vemos, mi alma te adora, que en Jeremías sigue el mismo problema. El problema estaba en el corazón. ¿Por qué? Porque cuando usted es un médico, usted lo primero que busca es dónde está el problema. Y Dios estaba viendo que el problema no estaba en su ley, no estaba, ¿verdad?, en la palabra de Él, no estaba en su reino. El problema estaba en el corazón del ser humano. ¿Y por qué es bien importante entender la raíz del problema del ser humano? Porque cuando tú sabes dónde está la raíz del problema, pues tú sabes dónde tienes que atacar ese problema. Es como cuando tú vas donde un médico y tú le dices, mira, yo tengo unos síntomas. Y el médico te va a decir, bueno, antes de que yo te voy a, ¿verdad?, yo quiero que tú me digas los síntomas, pero antes de yo poder darle un diagnóstico, yo tengo que hacer un MRI, yo tengo que hacer placas, yo tengo que hacer pruebas de sangre. ¿Por qué? Porque él se quiere certificar que esos síntomas, dónde viene la raíz de esos síntomas y cuál es el problema que verdaderamente, ¿sabe qué?, está trayendo esa enfermedad. Y el médico lo primero que hace es un MRI, te hace un chequeo clínico completamente porque él quiere buscar la raíz de esos síntomas. Él quiere buscar la raíz del problema que hay verdaderamente en ese cuerpo donde se encuentra enfermo. Pues la Biblia es el MRI. La Biblia nos deja saber a nosotros la condición de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, dice la Biblia, que es como un espejo. Nos deja ver verdaderamente cómo verdaderamente Él nos ve. Dice, Dios le dijo, ¿verdad?, al profeta Samuel, que Él no mira lo que mira el hombre, que el hombre mira al exterior, pero que Él mira el interior, Él mira el corazón. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él pesa nuestros corazones, que las intenciones de nuestros corazones verdaderamente Él las conoce, que Él escuadriña la mente, el corazón. Y vemos que Dios ha estado escuadriñando el corazón del ser humano porque en los tiempos de Noé vio que los pensamientos del corazón del hombre eran continuamente el mal. Dios vio que en Jeremías, el pueblo de Israel, el corazón era engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y dice que verdaderamente, ¿quién lo conoce? ¿Quién conoce el corazón? Hay mucha gente que dice, bueno, Dios conoce mi corazón. Y eso nos debe preocupar más. ¿Por qué? Porque Dios está viendo cada intención, Dios está viendo cada pensamiento que sale de nuestro, ¿verdad?, corazón. Dios está viendo nuestras acciones, nuestras intenciones. Y verdaderamente vemos cómo en los tiempos de Jesús la condición del ser humano no había cambiado. Dice la Biblia que Dios le enseñó, Jesús le enseñó, ¿verdad?, al pueblo de Israel que el problema continuaba en el corazón del ser humano, porque dice, bueno, del corazón es que salen los malos pensamientos, del corazón es que salen las blasfemias, del corazón es donde sale, ¿verdad?, el adulterio, las fornicaciones, las mentiras y todo lo que Dios ve que es pecado. Ahora, Pablo habla acerca de la esclavitud del pecado en la vida del ser humano y él lo describe como una persona que conociendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque él estaba tratando de enseñar a los judíos que verdaderamente el conocimiento a la voluntad de Dios no le daba libertad al ser humano, porque él decía, bueno, yo con mi mente, yo me deleito en la ley de Dios,
pero yo veo una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y lo que no quiero hacer, eso hago. Él veía verdaderamente la esclavitud, que a pesar de que él tenía un conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios verdaderamente nos enseña la voluntad de Dios. El conocimiento de Dios nos enseña qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, nos lleva a discernir cuál es la voluntad de Dios y cuál no es la voluntad de Dios. Pero la palabra y la ley de Dios no podía darle libertad al ser humano. Me explico, la palabra del Señor te puede enseñar a vivir en la libertad del pecado, te puede enseñar la voluntad de Dios, mas la palabra del Señor no puede traer libertad. Y aquí es donde él habla, mi alma te adora, que él veía una ley en sus miembros que se rebelaba contra la ley de la mente y lo que no quería hacer, eso hacía. Miren, todos nosotros sabemos que está la ley de prohibición. La ley de prohibición son los mandamientos donde Dios le dice al hombre: no tendrás dioses delante de mí, no matarás, no robarás, no tomarás mi nombre en vano, no adulterarás, no dirás falsos testimonios contra tu prójimo. Y la ley nos prohíbe verdaderamente todo aquello que Dios declara como pecado. ¿Y por qué la ley nos prohíbe a nosotros lo que Dios declara como pecado? ¿Por qué? Porque Dios no quiere que el hombre pierda su relación con Él. Porque Dios no quiere que el hombre caiga bajo la esclavitud del pecado, porque automáticamente el hombre rompe su ley, automáticamente el hombre comienza a estar bajo esa ley de pecado. ¿Verdad? Y cuando el hombre cae bajo esa ley de pecado, cae bajo esa ley de muerte. Y Dios sabe las consecuencias que el pecado trae en la vida de nosotros, los seres humanos. Él sabe, mi alma te adora, que el pecado trae muerte, que el pecado nos separa de Él. Él sabe que el pecado trae sufrimiento, trae angustia, trae dolor, trae culpa, trae una conciencia acusadora a nuestras vidas. Él sabe que el pecado, mi alma te adora, ¿sabe qué? Trae mucho sufrimiento. Entonces, Pablo habla acerca de esa esclavitud, donde él veía que, aunque él tenía conocimiento de Dios, aunque sabía la voluntad de Dios, él veía que había una ley en sus miembros que se rebelaba contra la ley de su mente y lo que no quería hacer, eso hacía. Y muchos de nosotros, los hijos de los hombres, nos hemos encontrado en esa posición al igual que Pablo. Que Pablo luchaba y decía: pero no, pero es que yo lo que yo quiero hacer, eso no lo hago. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que entender que cuando esa ley de pecado se manifiesta en la vida del ser humano, cuando el hombre le abre la puerta al pecado en su vida, automáticamente viene ese rey del pecado a tomar dominio, a sojuzgar, a quitarle la voluntad propia que el ser humano tiene para hacer el bien, porque dice la Biblia que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Eso quiere decir que el pecado vino a tomar señorío de la vida de nosotros, de los hombres, para esclavizarnos en el pecado y verdaderamente el hombre comenzara a manifestar el reino de Satanás sobre esta tierra. Un reino de pecado, un reino de muerte, un reino de injusticia, un reino de maldad. Imagínate que la Biblia describe la condición del ser humano, que el hombre comienza a estar atestado de injusticia, de fornicación, de perversidad, de maldad, de envidia, celos, contienda, engaño, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, y el hombre comienza a estar sin misericordia. Eso quiere decir que el pecado vino a despojar al ser humano de toda identidad que nosotros tenemos de Dios. En otras palabras, el pecado vino a quitarnos la imagen y semejanza de Dios en nuestras vidas. Él vino a quitarnos esa representación que nosotros tenemos de Dios. Vino a quitarnos, mi alma te adora, esa voluntad. ¿Para qué? Para quitarnos la semejanza de que nosotros fuimos creados para actuar como Dios actuaría. Entonces vemos cómo el pecado priva al ser humano de la libertad de hacer el bien. Cómo el pecado esclaviza, cómo el pecado no le permite al hombre hacer lo bueno. Ahora, el problema es que la mayoría de los seres humanos no quieren salir de esa esclavitud. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Jesucristo vino a traer esa libertad. Todos nosotros conocemos, ¿verdad?, la historia de antes de la esclavitud. Y se recuerda a Abraham Lincoln como el hombre que firmó la ley de libertad.
Este hombre recordado, hay una estatua allá en Washington donde yo fui a verla, una estatua muy grande porque se reconoce cómo ese hombre firmó una ley de libertad, la cual le daba libertad a los esclavos. Esos esclavos que estaban sujetos a su amo, esos esclavos que no tenían herencia, esos esclavos que no tenían voz, esos esclavos que no tenían voluntad propia. Cómo ese hombre vino y firmó una ley de libertad y el ser humano comenzó a poder tener la libertad que no tenía. Pero antes de Abraham Lincoln, en la cruz del Calvario, Jesucristo firmó una ley de libertad. Amén. ¿Para qué? Para todo aquel que... ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener una libertad física, pero hay personas que se encuentran, ¿sabes qué? Encarcelados. Se encuentran encarcelados en sus miedos, se encuentran encarcelados en su maldad, en su envidia, en su altivez, en su orgullo. Se encuentran esclavizados en el adulterio, en la fornicación, en las mentiras, en la pornografía, en los vicios, en los celos, en las contiendas. Eso es una cárcel que verdaderamente, ¿sabes qué? Todo hijo de hombre ha experimentado. Imagínate que la Biblia dice que todos hemos pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que no hay ni un justo sobre la tierra, que no hay nadie que haga el bien y nunca peque. Imagínate la esclavitud que el pecado trajo en la vida del ser humano. Ahora, la buena noticia es que Jesucristo vino a traer libertad. Las buenas noticias, mi alma te adora, que lo que era imposible para nosotros, Jesucristo lo hizo posible. Las buenas noticias, mi alma te adora, que ahora en Cristo, aquel que no podía cambiar su corazón, aquel que no podía regenerar su corazón por sí mismo. Yo quiero que el hombre entienda eso, que nosotros mismos con nuestras propias fuerzas no podemos salir de la esclavitud del pecado. Que nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos cambiar nuestro corazón. Que nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos salir de aquello, porque a lo mejor tú puedes modificar ciertas conductas en tu vida. Pero la realidad, hermano, que si la ley del pecado está en tus miembros, eso te va a llevar cautivo a la obediencia de aquel que verdaderamente tú le has abierto la puerta del pecado. Ahí vemos, mi alma te adora, como la Biblia dice que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Entonces vemos una humanidad privado de su libertad. Vemos una humanidad esclava al odio, esclavo a la maldad. Imagínate, mira, hace poco yo fui a predicar a una comandancia de la policía y pasó un oficial al frente y me dijo, yo llevo 18 años sin hablarle a mi mamá. Hace poco yo fui a una escuela y una joven, ¿verdad?, que oramos por ella, ella me dijo, yo sentí como se desprendió dentro de mi corazón un pensamiento suicida que yo tenía continuamente en mi mente. Entonces, cada vez que yo voy a un lugar, mi alma te adora, yo veo personas libertadas de demonios, libertadas de rencor, libertadas, mi alma te adora, de pensamiento suicida, libertadas, mi alma te adora, de dolor, de un dolor que lleva en su corazón, libertadas del odio. Hermano, ¿por qué? Porque Jesucristo, el propósito de la venida de Jesús era poder comprar en la cruz del Calvario la libertad del hombre. Y en esta preciosa mañana, ¿sabes qué? Hoy nosotros podemos experimentar la libertad que Dios ha venido a darnos. Una libertad, hermano, que cuando tú vienes a ver, mira, usted ve una persona y cuando yo no puedo ver lo que hay en el corazón de una persona. El único que tiene ese poder de poder ver el corazón verdaderamente como Dios lo ve es Dios. Pero dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Eso quiere decir que muchas veces nosotros podemos ver la condición de un corazón a través de lo que habla. Todos nosotros sabemos que cuando una persona no le sirve a Jesucristo, su palabra es corrompida. Todas las palabras que salen de su boca son malas, son llenas de mentiras, llenas de orgullo, llenas de altivez, llenas de raíces de amargura. Y hermano, ¿y sabes qué? Yo les hablo de esto, ¿por qué? Porque hace 18 años yo viví bajo esa esclavitud. Era esclavo al odio. Me acuerdo que las puertas del pecado, ¿verdad? El pecado se presentó a mi puerta a la edad de los 10 años. A los 10 años comencé a tener rencor, odio contra una mujer que amenazaba a mi papá con su hermano, que era un narcotraficante.
Y yo me acuerdo que desde ese momento el odio endureció mi corazón. ¿Por qué? Porque el pecado busca endurecer nuestros corazones ¿ante quién? Ante la voz de Dios, ante la voluntad de Dios. Y una de las cosas, ¿verdad? Y los males que trae el pecado en nuestra vida es que endurece el corazón del ser humano. Hace que el corazón del hombre esté con doblez. La Biblia habla de un corazón con doblez que le sirve a Dios, pero también le sirve a los deseos y las pasiones de la carne. La Biblia habla de un corazón altivo, la Biblia habla de un corazón verdaderamente engañoso, perverso. La Biblia habla de distintos tipos de corazones, pero el problema es que el hombre le abre la puerta. Mire, el hombre es más fácil se le hace abrirle la puerta al pecado que a Cristo. Entonces el ser humano, cuando experimenta esa esclavitud del pecado, dice: ¿cómo yo puedo salir de estos malos pensamientos? ¿Cómo yo puedo salir de este odio? ¿Cómo yo puedo salir de esta maldad? ¿Cómo yo puedo salir de este adulterio? ¿Por qué? Porque el ser humano, por más que se esfuerza, no puede salir por su propia fuerza de esa esclavitud. Hace poco en la iglesia donde yo me congrego, una muchacha estaba testificando cómo ella había vivido muchos años esclava a la adicción al sexo. Cómo le había sido infiel a todos sus esposos. Ella tuvo más de 8 esposos, a todos le había sido infiel, y por más que se esforzaba en serle fiel, terminaba engañándolo, terminaba mintiéndole, terminaba teniendo relaciones con alguien de su trabajo. Y ella estaba testificando de que cuando vino a los pies de Jesús, le abrió la puerta de su corazón, se arrepintió de su pecado, se arrepintió de todo lo malo que había hecho. Ella dice que ella lleva más de 8 años siéndole fiel a su esposo. Como ella ahora verdaderamente sabe que a través del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo vino a cambiar el corazón del ser humano. ¿Y por qué el Espíritu Santo vino a cambiar? Porque ahí es donde está el problema. Imagínate que Dios dice que Él no va a habitar en la altura ni en la santidad, sino que Él va a habitar en el quebrantado y humilde de espíritu. Él va a habitar en aquel que sabe que tiene una necesidad en su corazón. Dice la Biblia: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué dice bienaventurados los pobres en espíritu? ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos que entender que nosotros carecemos de obediencia, carecemos de justicia, carecemos de amor, carecemos de perdón, carecemos de bondad, carecemos, mi alma te adora, de ser fieles, carecemos, porque la deslealtad es uno de los males más grandes que el ser humano ve sobre esta tierra. Ahora, todos nosotros tenemos que entender que nosotros somos pobres, que carecemos. ¿Por qué? Por eso Jesucristo dijo que Él iba a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, en la cual iba a poner su ley en la mente y en el corazón. ¿Por qué? Porque Él veía que el problema no era la ley. Era que la ley no estaba en el corazón del ser humano, que su justicia no estaba en el corazón del ser humano. Entonces Dios promete que Él iba a dar un nuevo corazón al ser humano. ¿Por qué? Porque Él dijo: bueno, el problema está en el corazón. Eso quiere decir que yo tengo que darle mi corazón al ser humano para que entonces el hombre pueda hacer mi voluntad. Hermano, ¿y sabe qué? Yo estuve viviendo en esa esclavitud del pecado desde la edad de los 10 años hasta la edad de los 23 años. Una esclavitud, hermano, que por más que yo quería no hacer lo malo, terminaba haciendo. Yo me acuerdo que por las noches yo me arrepentía de mis pecados, le pedía perdón a Dios para poder conciliar el sueño, y por el día me levantaba y hacía lo malo. ¿Usted cuántas personas viven así? ¿Usted cree que yo soy el único que ha vivido de esa manera? No, la mayoría de los hombres, hermano, usted miente y automáticamente sabe que usted no se siente bien con su mentira. Automáticamente usted fornica y usted no se siente bien con ese pecado sabiendo que está fuera de la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, los seres humanos, no podemos llegar solamente al arrepentimiento o a la, ¿verdad?, tener una conciencia llena de culpa. Nosotros no podemos llegar a ese estado solamente. Nosotros tenemos que llegar a un estado donde Dios dice: arrepentidos pero convertidos. ¿Por qué? Porque el hombre se tiene que arrepentir de su pecado, tiene que apartarse de su pecado, pero el hombre tiene que convertirse. ¿Y cómo el hombre se convierte? Cuando tú le abres tu corazón a Jesús. No solamente cuando te arrepientes, no solamente cuando pides perdón, sino cuando tú lo dejas entrar
en tu vida cuando tú le dices, ¿sabes qué, Señor? Yo necesito salir de esta esclavitud. Yo necesito salir de este odio. Yo necesito salir de estos malos pensamientos. Yo necesito salir de esta altivez que siempre veo a los demás como menos. Y siempre estoy tratando de ofender a otros. Siempre estoy tratando de pisotear a otros para yo sentirme bien. Para yo sentirme que verdaderamente... sí, porque el problema de la persona orgullosa es que a través de su humillación, él busca tener verdaderamente, ¿sabe qué? Sentirse como que él verdaderamente tiene el control. O como una persona que humilla a otro, él siempre quiere, su autoestima la quiere elevar. ¿Por qué? Porque el ser humano, cuando ha vivido en el pecado lleva al hombre a una autoestima baja. Las personas que viven en el pecado tienen una autoestima baja porque saben lo malo, porque saben lo perverso que son. Entonces ellos, para su autoestima, como la tienen muy bajita, pues ellos dicen, bueno, si yo ofendo a otros, si yo hago sentir a otros como que son menos que yo, pues verdaderamente yo voy a hacer que mi autoestima verdaderamente mejore. Pero sabemos, mi alma te adora, que eso no puede mejorar la autoestima de una persona. El ser orgulloso, el tratar a los demás con menosprecio, sino que eso lleva al hombre a unas obras de pecado que verdaderamente producen muerte en la vida del ser humano. La palabra muerte significa separación. Eso quiere decir que cada vez que el hombre deja que el pecado entre a su corazón y lo da a luz, verdaderamente el hombre lo que está es, ¿sabes qué? Separándose del plan de Dios, del propósito de Dios, de las promesas de Dios. ¿Y por qué es bien importante nosotros entender todo el mal que el pecado trae a nuestras vidas para que nosotros no lo dejemos entrar? Mira, yo me acuerdo que ese odio que yo sentía hacia esa mujer, hermano, te cambia. El pecado te va a cambiar el corazón de una manera drástica. Hay personas que, pues, ya como... Imagínate cómo el ser humano se ha hecho tan perverso que el ser humano vive legalizando el pecado. Por eso vemos, ¿verdad?, gobernantes que quieren, ¿verdad?, legalizar la homosexualidad, quieren legalizar la droga, quieren legalizar todo lo que Dios ha declarado como pecado. El ser humano busca legalizarlo. La Biblia dice que los borrachos no podrán entrar al reino de los cielos, y el hombre vino y legalizó la bebida. La Biblia dice, mi alma te adora, que hombre con hombre no se pueden casar. Legalizó el matrimonio entre el mismo sexo. ¿Por qué? Porque el hombre busca legalizar el pecado. ¿Para qué? Para no sentirse culpable. Busca legalizar el pecado, mi alma te adora, creyendo que esa es una verdadera libertad, cuando sabemos, mi alma te adora, que es una falsa libertad que el diablo le promete al ser humano. Una falsa libertad, ¿por qué? Porque esa libertad que el diablo le promete al ser humano de hacer lo que les dé la gana, o de vivir de la manera que ellos quieran vivir, es una falsa libertad. ¿Por qué? Porque te lleva a la esclavitud del pecado. Te lleva a hacer lo que verdaderamente tú no quieres hacer. Y el diablo es experto en, ¿sabes qué?, en presentar el pecado en la vida del ser humano. A mí me presentó ese odio, ese resentimiento, y eso comenzó a cambiarme. ¿Por qué? Porque yo tenía una relación con Dios. Cuando era pequeño iba a los colegios cristianos. Pero me acuerdo que ese odio comenzó a despertar en mí otros pecados. Y eso es lo que el diablo sabe, que si tú le abres la puerta de tu corazón, dice que un poco, el que tú le abres un poco la puerta, dice que ese poco que tú le abres la puerta va a acarrear ruina sobre tu vida. ¿Por qué? Porque sabemos que después que el pecado entra, Él no quiere salir. Después que el pecado te sujeta, Él no quiere darte libertad. Después que el pecado te aprisiona verdaderamente, Él no quiere que tú vivas en libertad. Y yo me acuerdo que ese pecado de odio me cambió. Despertó en mí la violencia, despertó en mí el yo querer, ¿verdad?, conocer el mundo del narcotráfico, el ver películas de acciones, de mafia. Y yo me acuerdo, hermano, que ese pecado comenzó a cambiarme. Me quitó el amor hacia Dios, me quitó el amor hacia el prójimo. Eso es lo que hace la ley del odio. Cuando tú dejas entrar esa ley del odio, esa ley del odio te quita el amor hacia Dios, te quita el amor hacia el prójimo, te quita la verdad. Y por eso vemos, hermano, que yo hablo con muchas madres y me dicen, yo no sé, ese no fue el hijo que yo crié, no fui el hijo. ¿Por qué? Porque ellas llegan a un estado, las madres y los padres, dicen, pero
¿cómo mi hija puede hacer esas cosas? O cómo mi hijo ha llevado su vida a ese extremo de vivir en ese pecado. ¿Por qué? Porque cuando el hombre le abre la puerta al pecado, hermano, ahí vemos cómo el diablo trae prisión sobre esa vida. Y ellos dicen, pero es que yo llego a reconocerlo, es una persona que no me obedece. Imagínate, mira que yo he ido a más de 100 escuelas y la mayoría de los jóvenes, hermano, tienen odio contra sus padres. ¿Por qué? Porque el diablo lo primero que busca en el corazón de un ser humano es ponerle odio. ¿Por qué? Porque el odio es algo opuesto de lo que es el amor de Dios. La ley del amor te va a decir perdona, porque cuando tú tienes amor, tú perdonas la vida de una persona. Cuando tú tienes amor, no le quieres hacer el mal a una persona. Cuando tú amas a una persona, no lo humillas. Cuando tú amas a una persona, verdaderamente tú le eres leal. Eso quiere decir que el atributo del amor trae muchas bendiciones en la vida del ser humano. Pero Satanás busca poner en el corazón del ser humano otro atributo, el del odio. Y el odio te hace vivir en revancha. El odio te mantiene en malos pensamientos. El odio te da una esperanza de venganza. El odio te endurece el corazón. El odio te hace rechazar a una persona, porque eso es lo que significa odio, rechazo. Y vemos cómo ese odio cambia el corazón de una persona. Y la mayoría de los jóvenes tienen rencor contra sus padres por a lo mejor sus padres pues a lo mejor no le han dado el amor que ellos esperaban o la atención que ellos esperan de sus padres, o los padres a lo mejor son muy rectos y quieren que ellos hagan las cosas bien, y eso va creando un odio en ellos porque ellos quieren hacer lo que les da la gana, porque ellos quieren vivir su vida a su manera, porque ellos no quieren verdaderamente. Mira, el problema del ser humano es que nunca está sujeto a obedecer. El ser humano siempre quiere rebelar, imagínense, se rebela contra Dios. ¿Cuánto más se va a rebelar contra el hombre? ¿O cuánto más se va a rebelar contra sus padres? Hermano, ¿y sabes qué? Y cuando tú ves a un joven que comienza a ser desobediente a su papá, cuando usted ve a un joven que comienza a menospreciar a sus padres o a menospreciar su corrección, ya eso es un indicio de que ese niño tiene odio, tiene rencor, tiene resentimiento. ¿Por qué? Porque el diablo comienza a sembrar ese odio y ese resentimiento hacia los padres. ¿Y por qué hacia los padres? Porque el mandamiento con promesa hacia el prójimo comienza con papá y mamá. Ese es el primero. Cuando Dios da los 10 mandamientos y los primeros 4 tienen que ver con Dios y los otros 6 tienen que ver con el prójimo, dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque Él sabe que si tú violas ese mandamiento de honrar a papá y a mamá, ya tú vas a violar todos los otros mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Entonces, ¿por qué es bien importante entender esto? ¿Por qué? Porque todo el ser humano tiene que entender que el problema no está en el gobierno, el problema está en el corazón. Hace poco me fueron a entrevistar en un programa de televisión aquí en Puerto Rico y dije: mira, ¿cuál es el problema de los jóvenes de la violencia? ¿Cuál es el problema de los jóvenes que están, verdad, están yéndose a la delincuencia, al narcotráfico? ¿Cuál es el problema? El problema es el gobierno. Y yo le digo: mira, el problema no es el gobierno. El problema está en el corazón del ser humano. Si el hombre le abre la puerta del corazón a Jesús, si el hombre se arrepiente de sus pecados y se convierte a Jesús, verdaderamente la vida de una persona puede ser transformada. Pero si el hombre vive cerrándole la puerta a Jesús, si el hombre vive resistiéndose a la palabra de Dios, si el hombre vive resistiéndose al llamado de Dios en su vida, la vida de esa persona va a ir de mal a peor. ¿Por qué? Porque mira, hermano, ¿sabes qué? Una vida que vive en el pecado no puede ser feliz. Nadie que vive con culpa dentro de sí, cuando tú pecas, aunque tú no tengas conocimiento de la ley de Dios, hay una conciencia que nosotros los seres humanos tenemos. Y esa conciencia, ¿sabe qué? Tiene una función que hacer en nuestras vidas. ¿Cuál es la función de la conciencia? Señalar nuestro pecado. Y todos nosotros, cuando hacemos algo malo, a lo mejor no tenías conocimiento, pero automáticamente tú haces algo malo delante de la presencia de Dios, la conciencia va a señalar tu pecado. Ahora, ¿por qué la conciencia busca señalar el pecado? Para que el hombre entonces se arrepienta. El propósito de señalar el pecado no es hacerle ver al hombre cuán pecador es.
El propósito de señalar el pecado es que el hombre escape de la esclavitud de ese pecado. Ese es el propósito por el cual Dios señala muchas veces nuestros pecados. No es para hacernos sentir mal, porque ya nosotros nos sentimos mal cuando pecamos. No es para hacernos sentir culpables, porque ya la culpa la llevamos dentro de nuestro interior. El pecado Dios lo señala con el único propósito de que el hombre se aparte de su pecado. ¿Por qué Dios quiere que el hombre se aparte de su pecado? Porque Dios desea perdonar al ser humano. ¿Por qué Dios tiene que señalar nuestro pecado? Porque nosotros los seres humanos vivimos ocultando el pecado dentro de nuestro corazón. Imagínate que dice Proverbio que la palabra del Señor dice que el que oculta su pecado no puede prosperar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros los seres humanos hemos guardado un mal tesoro en el corazón. Dice que hay un buen tesoro en el corazón donde el hombre saca cosas buenas. Pero la Biblia también habla que hay un mal tesoro en el corazón donde el hombre saca cosas malas. Y la mayoría de nosotros los hombres hemos tenido un corazón donde hemos atesorado cosas malas en nuestro corazón. Hemos atesorado un mal tesoro. ¿Cuál es el mal tesoro? Bueno, pues como dije ahorita, la injusticia, la maldad, la perversidad, los celos, las contiendas, los engaños, la altivez. Todos esos son males tesoros que el ser humano, el odio, la venganza, todos esos son malos tesoros que el hombre ha escondido, como si fuera un tesoro, como si fuera algo que tuviese valor en su vida. Imagínate que hay personas que guardan un odio tan y tan grande dentro de su corazón, que viven toda su vida recordando lo malo que le han hecho, o recordando esas malas palabras, hermano. Y el odio es una de las esclavitudes más grandes que tiene el ser humano. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos experimentado injusticia y el diablo sabe que toda injusticia produce ¿qué? Odio en el corazón del ser humano. Y él lo sabe, él sabe, mi alma te adora, que cuando el pecado te hiere a través del pecado de otro, él sabe que ese odio va a transformar esa vida, esa mente. Yo me acuerdo, mi alma te adora, que cuando yo escuché eso de Proverbios, que el que oculta su pecado, aquel que lo esconde, no puede prosperar. Y el diablo dice, bueno, si yo hago que el hombre esconda su pecado, que esconda su maldad, él nunca va a poder prosperar a la voluntad de Dios. Mas dice la Biblia que el que lo confiesa y se aparta. ¿Ves? Nosotros los seres humanos confesamos nuestro pecado delante de Dios, pero muchas veces no nos apartamos. Entonces yo puedo confesar mi pecado, pero si yo no me aparto del pecado, pues yo no voy a poder prosperar. Ahora, la palabra ocultar significa proteger. Eso quiere decir que la mayoría de nosotros los hijos de los hombres vivimos, ¿sabe qué? Protegiendo nuestro pecado. ¿Y cómo el hombre protege su pecado? Cuando lo defiende, cuando lo justifica. Y yo dije, wow, Dios mío. Cuando yo busqué el significado de proteger, de ocultar, significa defender. Y cada vez que el hombre defiende su pecado, cada vez que el hombre lo justifica, pues yo también lo justificaba. Yo decía, bueno, yo tengo que, ¿verdad? Yo tengo que andar armado porque si no otro me va a quitar la vida. Yo tengo que buscar a mis enemigos porque si no ellos me van a matar. Y el hombre vive justificando el pecado. Ah, si yo no vendo droga, pues otro lo va a vender. Y el hombre vive justificando su pecado. Ahora, el diablo sabe que mientras el hombre defienda su pecado, no va a poder prosperar. Mientras el hombre lo oculte, no va a poder prosperar. Ahora, la Biblia sí es clara cuando dice, si el hombre se aparta de su pecado y lo confiesa. Si tú lo confiesas y te apartas de tu pecado, Dios dice, ¿sabes qué? Mi voluntad en la vida de esa persona puede prosperar. Hermano, ¿y sabes qué? Ese infierno de vivir bajo la esclavitud del pecado es algo horrible. ¿Sabes por qué? Porque el pecado trae una culpa que nos atormenta. El diablo sabe eso, que después que él te lleva a dar a luz el pecado, él va a atormentarte con esa culpa. Y ¿sabes qué? Tú le estás dando dominio a Satanás en tu vida. Hay gente que no sabe eso, pero la realidad es que cuando el hombre le abre la puerta al pecado en su vida, le está diciendo a Satanás, yo quiero que tú seas mi amo. El problema, ¿sabes qué? Que la mayoría de los hijos de los hombres, ¿sabes qué? Dice en la Biblia que aborrecen a Dios. Aborrecer a Dios significa rechazan a Dios.
y le dicen a Dios, ¿sabes qué? Yo no quiero salir de mi esclavitud. Tú sabes que en los tiempos de la esclavitud, aunque habían firmado una ley de liberación, de que nadie tenía que ser esclavo, habían esclavos que decían, yo me quiero quedar con mi amo. Imagínate, se quedaban complacidos y decían, bueno, mi amo me da lo que yo quiero, pues yo quiero seguir siendo esclavo. Mas sin embargo, hermano, la condición de esclavo no le da al ser humano, herencia. Por eso dice que la paga del pecado es muerte. ¿Por qué? Porque no te da ninguna herencia de vida. Dice que la dádiva de Dios es vida eterna. El único que puede darte una herencia se llama Jesús. Ahora, para él poder darle esa herencia al ser humano, el hombre tiene que aceptarlo como Señor y Salvador. Dice la Biblia que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre unigénito de Dios. Ahora, ¿qué hemos aprendido? Que nosotros tenemos que llevar a Cristo la vida del ser humano. Nosotros tenemos que llevar ese corazón pecador, ese corazón perverso, ese corazón engañoso, ese corazón de piedra. Nosotros tenemos que presentarle, ¿sabes qué? A las puertas del corazón del ser humano, la esperanza de vida. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Jesús está a las puertas del corazón del hombre llamando. Y cada vez que se predica este evangelio, es Dios llamando al corazón del ser humano. Dios diciendo, no importa cuán endurecido tú tengas el corazón, no importando cuán engañoso, perverso, no importando cuánta maldad pueda haber en tu corazón, yo tengo el poder de quitarle el pecado. Imagínate cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. El propósito de la venida de Jesús fue quitar el pecado y traer libertad a la vida del ser humano. Eso quiere decir, hermano, que en nosotros, en la vida de los seres humanos, hay una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que sí podemos salir del pecado. ¿Cuál es la esperanza? Que sí podemos salir del odio. ¿Cuál es la esperanza? Que verdaderamente, ¿sabes qué? Hay una ley de vida que se puede manifestar en nuestros miembros, que nos puede llevar a la justicia de Dios. Imagínate, yo viví todos esos años de esclavitud, me convertí en un narcotraficante, una persona notoria por todo lo malo que yo hice, llegué a controlar 8 residenciales. Imagínate lo que puede hacer el pecado, convertir a un niño en una persona, hacerle un narcotraficante, hacerle una persona mala, hacerle un asesino. Me acuerdo, mi alma te adora, que por las noches el diablo me atormentaba con mi pecado, con la misma maldad. Cuando iba a dormir me presentaba escenas de mi pecado y ese pecado me atormentaba y me levantaba atribulado. Yo pensaba que me iba a volverme loco con mi propio pecado. Imagínate, mi alma te adora, que yo quería salir del pecado, pero no le entregaba mi vida a Cristo. Y llevaba una guerra en mi interior. ¿Por qué? Porque todos los días yo tenía que justificar mi pecado para silenciar esa conciencia que todos los días señalaba mi pecado. Imagínate que el ser humano, cuando no tiene a Cristo, la primera guerra que tiene esa persona es la lucha interior. Esa lucha interior que lo que tú no quieres hacer lo terminas haciendo. Esa lucha interior de tener que levantarme todos los días a justificar mi pecado, a justificar por qué estoy lejos de Dios, a justificar por qué no le abro la puerta a Cristo en mi corazón. Sí, porque el hombre vive, no, yo no busco de Dios, es que en la iglesia hay hipócrita para Dios, pero en el trabajo tuyo no hay hipócrita y tienes que ir ahí. No, yo no busco de Dios porque es que, hermano, el hombre busca 1000 excusas. Cuando el llamado, mira, todos nosotros somos imperfectos, el único perfecto es Dios. Pero la realidad, hermano, ¿sabes qué? Que en Cristo Jesús el hombre puede caminar hacia la obediencia de Cristo. Hermano, hay miles de testimonios, no solamente el mío, miles de testimonios que personas que Dios los sacó, a lo mejor a mí me sacó del narcotráfico, de la violencia, de la maldad, del odio, pero hay personas que Dios los ha sacado de los vicios, de las borracheras, los ha sacado de la infidelidad, que fueron personas que le fueron infieles a sus parejas, personas que Dios los ha libertado de la pornografía, de la lujuria. Hermano, ¿por qué? Porque Jesucristo vino a eso. Ese es el propósito del evangelio. Ese es el propósito de las buenas nuevas. No solamente, ¿sabes qué? Perdonar al hombre, sino que ese perdón lleva al hombre a una libertad. A la libertad del pecado.
Dios, aleluya. Imagínate que cuando el hombre rechaza a Jesucristo, la palabra rechazar significa odio. Hermano, y la gente no se da de cuenta porque el diablo es sutil y utiliza el engaño y utiliza, ¿sabes qué? Esa seducción. Esos son dos armas que Satanás utiliza en contra de nosotros los seres humanos. Utiliza el engaño y utiliza la seducción. Él va seduciéndote a través de un engaño para que tú rechaces la obra de Jesucristo. Porque Él sabe que si tú rechazas la obra de Jesucristo en tu vida, tú no vas a tener ninguna esperanza para poder salir del pecado. No hay manera, hermano. Mira, yo he visto personas, hermano, que un título no le puede dar libertad. Yo he visto personas que tienen título, pero para poder dormir viven adictas a pastillas para poder dormir. Tienen que dormir con el televisor prendido porque viven con temores. Hay personas, mi alma te adora, que viven con odio y viven con malos pensamientos. Hermano, y buscan hacerle, una persona que tiene odio siempre está amargada buscando cómo hacerle la vida difícil a otro. Una persona que tiene odio siempre está buscando destruir la reputación de otro. Así es que vive la vida el ser humano, lamentablemente. Y hay gente que dice, bueno, pero si existe un Dios, ¿por qué hay tanta maldad? Bueno, porque el hombre le ha abierto la puerta al corazón. Este pecado que nosotros vemos en esta tierra, esta maldad que nosotros vemos en esta tierra, no es por causa de Dios. Es por causa de nosotros mismos, los seres humanos, que nosotros mismos nos hemos dedicado a abrirle la puerta al pecado en nuestra vida. El problema es, ¿sabes qué? Más grande es que no solamente le abrimos la puerta al pecado, sino que resistimos de abrirle la puerta a Jesús. Ese es el problema más grande. El problema más grande es que rechazamos lo único que puede darle libertad a la vida del ser humano. Imagínate que tú puedas hacer el bien que tú quieres hacer. Todos los días de tu vida, que tú te levantes todos los días haciendo la voluntad de Dios, viviendo, agradándola a Dios. Pues ¿sabes qué? Si es posible, ¿sabes por qué? Porque yo llevo 18 años caminando con eso. Estando en una cárcel, en una prisión, por mis delitos y pecados, porque yo quiero decirte que tu delito y pecado te lleva a una prisión de pecado. Yo estaba aprisionado doblemente, estaba aprisionado con mi pecado y estaba aprisionado físicamente. Y yo me acuerdo que allí yo tomé una decisión muy importante, la decisión de aceptar la vida o seguir viviendo en muerte. De vivir en el reino del pecado o vivir en el reino de Jesús. Y sabes que hace 18 años atrás un pastor fue a hablarme de un perdón, hermano, que yo pensaba que ese perdón no era verdadero. De un perdón que yo decía, ¿cómo Dios me puede perdonar de toda mi maldad? ¿Cómo Dios me puede perdonar verdaderamente de lo malo si yo mismo no me perdono? Si yo mismo verdaderamente no me perdono de lo malo que yo he hecho. Y sabes que ese pastor me hablaba del perdón de Dios, de cómo Dios quería liberarme de mi culpa, de cómo Dios quería liberarme de mi pasado. Sí, porque hay personas que viven en una cárcel de su pasado. Yo me acuerdo que yo estuve con un amigo mío preso y los 10 años que yo estuve con él preso, él recordaba todo lo malo que le habían hecho sus padres. No, que mi papá no me dio amor, que mi mamá puso primero a mi padrastro y nunca me dio el amor que yo esperaba de ella, hermano. Y vivía esos 10 años, tú hablabas con esa persona y era él recordando el pasado. Yo decía, este hombre está en una prisión de su pasado. ¿Por qué? Porque él no podía ver las cosas buenas que Dios le estaba dando. Él no podía ver verdaderamente todo lo que Dios, cómo Dios lo había librado de la muerte. No, él siempre estaba recordando su pasado. Hermano, y lamentablemente así nosotros los seres humanos vivimos. Al diablo le conviene que tú vivas del pasado. ¿Sabes por qué? Porque no puedes ver el futuro o el presente que Dios tiene para tu vida. Yo me acuerdo que hace 18 años atrás Dios comenzó a tocar la puerta de mi corazón. Hermano, ¿y sabes qué? Le abrí la puerta. Muchas veces la tocó. En los caseríos cuando iban a predicar, Dios estaba tocando la puerta. Pero yo mismo era el que me resistía. Yo mismo era el que quería permanecer en mi pecado. Y mientras permanecía en el pecado, ¿sabe qué hizo el pecado? Lo único que trajo a mi vida fue sufrimiento.
Mientras permanecí en el pecado me convertí en una persona mala. Mientras permanecí en el pecado traje dolor a mi familia. Mientras permanecí en el pecado, ¿sabes qué? Tratando de resolver mis problemas a mi manera, lo que hacía es que empeoraba mis problemas porque tirotearon la casa de mis padres. Al negocio de mi papá se lo quemaron. Perdí un hermano que se llamaba Polanco y lo mataron ahí al frente de Los Cedros, frente al puesto. ¿Por qué? Porque yo mismo quería permanecer en mi pecado. Y mi pecado me llevó a que el enemigo me robara muchas cosas. Me robó mi inocencia, me robó el amor hacia Dios, me robó el amor hacia los demás. Me hizo ser una persona vengativa. Él decía, bueno, si el odio fue lo que lo desconectó de Dios, pues yo tengo que hacer que este hombre siga viviendo bajo esa prisión del odio. ¿Y cómo el enemigo hace que tú vivas bajo esa prisión del odio? Bueno, alimentando la injusticia en tu vida. Que se metan con tu familia, que se metan con los que tú quieres. ¿Para qué? Para él alimentar ese odio. ¿Y por qué él desea alimentar ese odio? Porque cuando tú tienes hambre, tú lo que quieres es comer. Y él sabe que mientras él alimente esa necesidad de pecar en tu vida, él sabe que tú vas a buscar el pecado. Es como un pescador. Un pescador, yo no sé si aquí hay personas que pescan, pero para tú poder agarrar el pez que tú quieres, tú tienes que tener una carnada específica. Y el diablo sabe cuál es la carnada, cuál es tu debilidad. ¿Por qué? Porque él sabe las puertas que tú le has abierto al pecado en tu vida. Y él sabe, bueno, esta es la carnada que yo sé que a él le gusta. ¿Sabe por qué? Porque él le abrió la puerta al pecado en esta área. Y él dice, por esta área yo lo puedo dominar. Por esta área yo lo puedo llevar a la esclavitud. Por esta área yo puedo verdaderamente, ¿sabes qué? Hacer que esta vida cambie. No conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la voluntad de aquel que busca esclavizarte. Y ¿sabes qué? Hace 18 años atrás le entregué mi vida a Jesús. Le abrí la puerta, me cansé de vivir. El pecado te va a llevar a un momento dado que tú te vas a cansar. ¿Por qué? Porque el pecado te va a llevar a desierto, el pecado te va a llevar a sufrimiento, el pecado te va a llevar a dolor, el pecado te va a llevar a desgracia, el pecado te va a llevar a que se rompa tu matrimonio, el pecado te va a... Mira, tú puedes estar edificando tu vida sin Dios, pero dice la Biblia que en algún momento va a venir los vientos y van a dar contra tu vida. Y cuando esos vientos dan contra tu vida, tú te vas a dar de cuenta que no hay fundamento. Tú te vas a dar de cuenta que verdaderamente todo lo que construiste va a fracasar. Y ese es el problema, hermano, que nosotros no podemos ver cómo el enemigo nos va a llevar a fracasar. Mientras tú lo obedeces, él te va a llevar al fracaso. La Biblia lo dice, él vino a matar, robar y destruir. ¿Qué él vino a matar? Vino a matar tu vida con Dios. Vino a matar tu relación con Dios. Vino a destruir tu vida a través del pecado. Vino a destruir tus generaciones. ¿Por qué? Porque el pecado que tus hijos vean, ese es el mismo que ellos van a imitar. Ahora, hace 18 años atrás yo dije, ¿sabes qué? Estoy cansado del pecado. Imagínate, el pecado me había llevado a una prisión. Me había llevado a la muerte de un hermano. Mi papá estuvo preso por culpa mía. Y yo, ¿sabes qué? Yo estaba cansado de servirle al pecado. Me cansé de vivir en el pecado. Me cansé de hacer lo que no era bueno ante los ojos de Dios. Me cansé de deshonrar a mis padres. Me cansé de vivir en la maldad. Me cansé de vivir en malos pensamientos. ¿Sabes que esos malos pensamientos no me dejaban dormir? A veces yo estaba 2 y 3 días sin dormir, pensando cosas malas. ¿Por qué? Porque el diablo, la única esperanza que le puede dar al ser humano es la venganza o la muerte. No hay otra esperanza que el diablo te pueda dar. Y mientras tú vivas de esa esperanza, hermano, el diablo te tiene en sus manos. Pero hay otra esperanza que Dios nos quiere dar a nuestras vidas. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza de vida eterna. ¿Y sabes qué? Hace 18 años atrás le entregué mi pecado a Dios, me arrepentí, pero me convertí. Hermano, ¿y sabes qué? Cuando me converto a Jesucristo y dile, bueno, Señor, yo estoy en una prisión, tengo un celular ilegal, recibo dinero en narcotráfico, hablo muchas palabras malas en mi vida, tengo odio, yo le entregué mi vida como tal, como Dios la veía, un corazón lleno perverso, lleno de maldad, de engaño. Hermano, ¿y sabes qué? Así Dios cogió mi corazón. Así mismito Dios lo cogió.
Y sabes que yo le dije, Señor, yo necesito que tú me des la fuerza, porque yo sé que yo con mis propias fuerzas no puedo hacer nada de lo que tú me pides. Y sabes que hace 18 años atrás le entregué mi vida a Cristo y yo vi cómo el Espíritu Santo comenzó a convictarme del pecado. Ahora, ¿qué es convictar? Él comenzó a convencerme cómo yo tenía que renunciar al pecado. Hermano, y me comenzó a convencer de yo soltar el pecado. Yo me acuerdo que allí cuando yo comencé en los caminos del Señor, Dios me devolvió el amor hacia Él, me devolvió el amor hacia la iglesia, comencé a ir a la iglesia. Pero yo veía muchos pecados que había en mi vida. Y yo le dije, bueno, Señor, yo tengo la voluntad, porque ahora tú me la entregaste, porque cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo, Él lo que hace es que te entrega la voluntad tuya para que tú puedas hacer su voluntad. Y yo me acuerdo que yo le dije a Dios, Señor, dame la fuerza. Y ¿sabes qué? Vendí mi celular ilegal, me desconecté de mis amigos, hermano, y para mí eso era bien difícil, desconectarme de todo aquello que era parte de mi vida. Cuando Dios te llama al arrepentimiento, hermano, yo te puedo asegurar que Él te va a dar la fuerza para que tú te puedas desligar de todo lo que te ata al pecado. Hermano, hay alianzas de amistades que no nos convienen y Dios tiene que soltarlas. Yo me acuerdo, mi alma te adora, que yo sabía que yo tenía que desprenderme de mi amigo y yo decía, eso se me hacía difícil. Bueno, pues vendiendo el celular, desconectándome, dejé de recibir dinero en narcotráfico. Yo me acuerdo que comencé a dar pasos, pero yo tenía otro problema, que todas las palabras que salían de mi boca eran palabras malas. Todas las palabras eran, fíjate, palabras obscenas. Siempre estaba hablando cosas de la calle, recreándome en el pecado que yo había cometido. Y ahora cuando hablo malo, el Espíritu Santo comienza a convencerme, a convictarme de dejar de hablar malo. Y yo comencé, ¿sabes qué?, a refrenar mis labios. Y antes yo hablaba por impulso, lo que me venía, eso decía. Y ahora yo no quiero hablar malo porque me siento mal, me siento sucio. Y yo decía, bueno, pero es que yo antes hablaba malo y no me sentía sucio. Pero es que cuando el Espíritu Santo está en ti, hermano, Él te va a hacer sentir lo que verdaderamente el pecado trae en tu vida, que trae suciedad. Hermano, ¿y sabes qué? Yo me acuerdo que, el Espíritu Santo se oprimía y se contristaba cuando yo hablaba malo. Y yo me acuerdo que yo iba a la oración y le decía, Señor, perdóname, ayúdame. Hermano, y de 20 palabras comencé a decir, bueno, de 20 no, eran como de 100 al día, 40, y de 40 a 10, y hasta que dejé de hablar malo. ¿Por qué? Porque yo decía, yo voy a pensar lo que voy a decir, porque yo no quiero contristar al Espíritu Santo en mi vida. Porque yo no quiero tener que ir a la presencia de Dios a pedirle perdón. ¿Por qué? Porque yo no quería pedirle perdón al Señor, yo quería no pecar para yo no tener que estar pidiendo perdón de cada rato. Hermano, ¿y sabes qué? Así Dios comenzó a esa obra. Pero todo comenzó cuando yo le abrí la puerta. Todo comenzó cuando yo dejé que el Espíritu Santo morara en mi vida. Todo comenzó cuando yo me rendí, me cansé de hacer mi voluntad. Hermano, y una de las cosas que Dios busca es que nosotros nos cansemos de hacer nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad de nosotros, hermano, solamente tiene dos direcciones: o la verdad o la mentira. Hermano, y me cansé de hacer lo que me diera la gana, me cansé. Y yo me acuerdo que Dios me lleva para Miami, me dan 20 años de sentencia, y yo le preguntaba a Dios si verdaderamente Él me había perdonado. Y Dios me habla en un sueño, una voz estruenda que me dice, las cosas pasan y todas son hechas nuevas. Hermano, ¿y sabes qué? Ese perdón me trajo libertad de mucha culpa que yo llevaba cargada en mi corazón. Hermano, entender el perdón de Dios a través de la Escritura, porque yo no podía entenderlo. ¿Por qué? Porque todavía yo no entendía bien el perdón que yo había abrazado. Pero cuando Dios me lo hizo entender a través de la Escritura, porque Él me estaba citando la Escritura, dice la Biblia que todo aquel que viene a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Y cuando Dios me hizo entender eso a través de su voz, que las cosas pasan y todas son hechas nuevas, una de las cosas que Dios hace nuevo es el corazón del ser humano. Imagínate que Él lo dice a través de su palabra. Voy a leerlo un momentito aquí. Y dice, y os daré un corazón nuevo
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso quiere decir, hermano, que Dios me había entregado no solamente el perdón de mis pecados, sino que me había entregado un nuevo corazón. Cuando nosotros le abrimos la puerta a Jesucristo, le estamos diciendo, Señor, pon tu corazón en mi corazón. ¿Por qué? Porque, hermano, nosotros necesitamos ese nuevo corazón de Dios en nuestra vida. Necesitamos ese corazón. ¿Por qué? Porque sin ese nuevo corazón, hermano, el ser humano no puede funcionar. Sin ese nuevo corazón, el ser humano no va a poder hacer lo bueno. Sin ese nuevo corazón, el ser humano no va a poder prosperar en la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué? Me acuerdo que yo había dejado de hablar malo, había dejado muchos pecados, pero Dios quería volver a dejarme ver mi condición del corazón. Cada vez que venimos aquí a la iglesia, hermano, es Dios dejándonos ver nuestra condición. ¿Qué cosas hay buenas? Que tú te vas a gozar cuando te digan lo bueno que hay en tu vida, pero también te tienes que gozar cuando te digan lo que está malo. ¿Por qué? Porque el problema es atacar eso que está malo en nuestra vida. ¿Para qué? Para nosotros entregárselo a Dios, para nosotros permitirle que Dios opere en esa área de nuestra vida. ¿Por qué? Porque sí es posible salir de esa condición. Y yo me acuerdo que en un sueño, el pastor siempre que me llevó a los pies de Jesús, después que me llevó a recibir el perdón de Dios, me dice, tenías que perdonar. Y yo le decía a mi pastor que yo había perdonado. Pero en ese sueño, a los 5 días de Dios haberme dicho que me había perdonado, en un sueño me muestra un montón de enemigos míos. Y cuando yo los vi, estaban todos los que le habían hecho daño a mi familia. Y cuando los vi, comencé a golpearlos. Eso quiere decir que Dios me estaba dejando ver mi odio, mi rencor, mi resentimiento, mi ira. Me dejó ver lo que Él veía. Lo que yo no veía o no quería aceptar, o lo veía y no lo quería aceptar, Dios me dejó verlo en ese sueño. Y yo me levanté con el corazón acelerado y ¿sabes qué? Me cansé de ser hipócrita y le dije, es verdad, Señor. Sí, porque hipócrita significa fingir algo que ya uno sabe que tiene en el corazón y uno fingir que no lo tiene. Y yo le dije, mire, es verdad, Señor, yo estoy cansado, es verdad, yo tengo rencor contra fulano y sotano por esto, porque aquel le quitó la vida a un amigo mío, estoy rencoroso con este porque tiroteó la casa de mis padres, tengo rencor contra fulano porque quemó el negocio de mi papá. Y comencé a confesar mi odio. Hermano, y cuando tú comienzas a confesar tu odio, eso es una manera de nosotros abrirle la puerta de nuestro corazón a Jesús. La confesión es una llave donde tú le dices a Dios, necesito que opere en mi vida. Hermano, y ¿sabes qué? Ahí yo comencé a sentir cómo me desprendían algo que me dolía y me ardía en el corazón. Y ahí yo pude ver cómo Jesucristo estaba sacando las raíces de amargura. Me dolí, me ardía, yo sentía que iba a morir. Y hermano, ¿y sabes qué? Para nosotros vivir tenemos que hacernos morir a nuestros deseos. Hermano, ¿sabes qué? Ese día yo pude ver y experimentar la libertad. Me sentía, hermano, cuando Dios desprendió ese odio de mi corazón, yo me sentía como nuevo. Me sentía como liviano. ¿Sabes por qué? Porque el pecado trae un peso muy grande en el corazón. Hermano, y cuando tú le das a Dios que te dé la libertad de ese peso, verdaderamente tú dices, me siento nuevo, me siento libre. Hermano, ¿y sabes qué? Cómo yo pude ver que verdaderamente Jesús liberta, porque me llevó a la cárcel donde estaba el asesino de mi hermano. Y cuando Dios me llevó a la cárcel, que yo no sentí odio hacia Urías, no sentí malos pensamientos, no sentí maldad, yo mismo me sorprendí porque yo era un joven que corría hacia el mal, que no me importaba ver las consecuencias, y ahora yo estoy viendo al asesino de mi hermano, el que le dio 8 impactos de bala, el que hizo llorar a mi mamá y a mi papá, y yo no siento odio. Y allí yo me di de cuenta de la libertad que da el Evangelio en la vida del ser humano. Que Pablo decía, no es solamente palabras, sino poder de Dios. Y el Evangelio no solamente son palabras bonitas, sino que es el poder de Dios donde Dios opera el corazón corrupto, malvado, el corazón perverso, el corazón engañoso, el corazón endurecido. Y allí, hermano, yo pude ver que Jesús verdaderamente transforma, cambia el corazón de una persona. Me fui a hablar con el asesino de mi hermano y le dije que lo perdonaba porque Dios me había perdonado.
Y que así como Dios me había perdonado, yo lo perdonaba. ¿Y sabes qué? Me convertí en el amigo del asesino de mi hermano. Caminaba con él, comía con él por las noches. Hermano, ¿y sabes qué? Para mí eso ha sido la mayor muestra de libertad. A mí me pueden decir, a lo mejor hipócrita o que yo me estoy fingiendo, hermano, pero yo sé que lo que yo siento hacia la persona que le quitó a mi hermano, hoy yo lo que siento es amor. Hoy lo que siento es perdón, hermano. Y yo sé, ya por eso, ya yo dije, ya Dios hizo la mayoría de la obra en mi vida. ¿Por qué? Porque ya me hizo amar y perdonar la persona que más yo odiaba. Y aunque yo no soy perfecto, hermano, pero yo he podido ver cómo Dios ha trabajado conmigo. Y yo miro hacia atrás y yo digo, wow. Yo miro ese video y ver que antes yo buscaba la vanagloria de este mundo, que buscaba poder, que buscaba fama, tenía amor hacia el dinero. Y ya yo sé que ya yo no tengo ni amor al dinero, ni busco fama, ni busco poder, ni busco vanagloria. Yo dije, verdaderamente, ¿sabes qué? Ya voy por lo menos por un 90%. ¿Por qué? Porque ya hago muchas cosas que hacía antes, ya no las hago. Y veo cómo Dios sigue trabajando en mi vida. Y veo cómo en cada prueba mi alma te adora. Dios me deja ver mis debilidades, pero también me deja ver mi fortaleza. Y siempre, ¿sabes qué? Aunque no soy perfecto, pero busco esa perfección en Cristo. Busco que Él siga trabajando con mi vida. ¿Y por qué yo siempre busco? ¿Por qué? Porque sé que Él tiene el poder para poder cambiar. Para poder transformar. Yo me acuerdo que estando ahí en la cárcel, veo al asesino de mi hermano. Y cuando lo veo el rostro de mi hermano Polanco. Y Dios me dice, así quiero que tú lo veas todos los días de tu vida. Hermano, ¿y sabes qué? Fui a Filadelfia hace poco y me encontré con el asesino de mi hermano y lo invité a la iglesia porque Dios me dijo, yo quiero que tú le enseñes mi perdón. Hermano, y él fue a la iglesia conmigo y cuando yo hago el llamado, él pasó al frente. Y Dios me dijo, así como te perdoné a ti, así también me place perdonarlo a él. Hermano, ¿sabes por qué? Porque esta libertad es para todos. Dios no hace acepción de personas. Dios no dice, a este lo voy a perdonar y a este no. Porque dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todos los que en Él crean tengan vida eterna y no se pierdan. Así que hoy usted tiene una oportunidad más de poder experimentar lo que es la libertad. No la libertad que dio Abraham Lincoln, porque esa libertad solamente es física, sino una libertad, mi alma te adora, donde produce en la vida del ser humano obras buenas. Donde dice la Biblia que Él es el que comienza a poner en nosotros el querer como el hacer su buena voluntad. Mira, aún las cosas buenas que hayan en mí, yo no puedo vanagloriarme de eso. ¿Sabes por qué? Porque yo digo, Él es el que pone el querer como el hacer en mi vida. Que lo bueno que hay en mí no es porque yo sea bueno, sino por aquel que habita y mora en mi vida. Entonces, ¿para qué? Para que yo sepa, mi alma te adora, que toda la gloria siempre es para Él. Dice la Biblia que bienaventurados los de limpio corazón, bendecidos aquellos de limpio corazón. Y usted, después de ver cómo Dios ve el corazón del hombre, usted se preguntará, ¿podrá haber alguien limpio en su corazón? Pues dice la Biblia, mi alma te adora, que hay una sangre que puede limpiar el corazón del ser humano de su pecado, de su maldad, de su culpa. Y Jesucristo habló de esa bienaventuranza, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Por qué? Porque a través del Evangelio Dios puede limpiar el corazón de una persona. ¿Por qué? Porque el propósito del Evangelio es que tú puedas conocer a Dios, que tú puedas estar en la presencia de Dios, que tú puedas ver a Dios obrando en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio. Así que si hoy en esta preciosa mañana usted se sincera con Dios como se supone que nosotros tengamos que hacerlo todos los días, hermano, y usted se sincera con Dios, usted dice, ¿sabe qué? Yo necesito ese nuevo corazón, yo necesito soltarle esto a Dios. ¿Sabe por qué? Porque aún Abraham, Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Hermano, él tenía que desprenderse de todo aquello que fuera un estorbo al propósito de Dios en su vida. Él tenía que despojarse de todo lo que amaba. Y en el Evangelio es el mismo llamado. Dice la Biblia que el que no dejare padre, madre o casa o tierra, pues ¿sabe qué? No es digno de mí. Pero todo aquel que dejare eso recibirá en esta tierra
vida eterna, recibirán esta tierra 100 veces más y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Y ¿sabes qué, hermano? Esa libertad es posible. ¿Sabes por qué? Porque Dios me libertó de mi odio, de mi maldad. Se supone que yo saliera para el 2026, salí en el 2021. Se supone que yo nunca hubiese salido de una prisión, pero ¿sabes qué? Cuando le entregué mi vida a Dios, Dios me dijo que todo iba a estar bajo su control. Hermano, ¿y sabes qué? He podido ver la bondad de Dios con mi vida. Antes no podía caminar por las calles de Puerto Rico, hoy lo puedo hacer. Antes no podía entrar a residencial a menos que fuera con un arma, hoy puedo entrar con la palabra del Señor a predicar. Y lo que yo no pude hacer con mis propias fuerzas, Jesús lo hizo a través de su Espíritu Santo. Así que si hay una vida que sabe, mira, usted vino aquí a escuchar la esperanza más segura que usted pueda tener. ¿Sabe cuál es la esperanza más segura? Que Jesucristo, si tú le abres la puerta de tu corazón, Él va a estar contigo todos los días de tu vida. Y que la obra que Él comenzado, la obra que Él pueda comenzar en tu vida hoy, dice la Biblia que Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesús. Eso quiere decir que si yo, cuando comencé los caminos de Dios, me rendía o me decepcionaba y decía, bueno, es que no puedo dejar de hablar malo porque todavía decía 10. Yo tenía que seguir perseverando. Hermano, y mientras tú vas perseverando en el camino, mientras vas caminando con Él, va despojándote de todas esas viejas vestiduras de tu pasado. Pero es mientras tú caminas. Y en estos 18 años he visto que mientras camino con Él, Él va limpiándome, va quitando cosas, va perfeccionando cosas en mi vida. Hermano, ¿por qué? Porque todo esto es mientras tú camines con Él. Si tú no caminas con Él verdaderamente y sigues justificando tu pecado, pues sabes que lo único que va a hacer el diablo es hacerte un abogado de Él. ¿Qué es un abogado? Tú vas a estar defendiendo tu pecado toda tu vida, vas a estar defendiendo tu posición toda tu vida, vas a seguir en la misma condición todos los días de tu vida, todo el mundo va a ver que tú estás mal, pero tú vas a seguir diciendo que tú estás bien. Y hermano, y lo más triste de todo esto es que si mueres en esa condición, lo más triste de todo esto es que ese pecado te llevará a estar separado de Dios eternamente. ¿Sabes que lo que comienza a estar esclavo del pecado terminará separado de Dios? El que muere sin Cristo, hermano, va a morir con una eterna condenación, hermano, y vivir bajo esa eterna condenación. Le puedes preguntar a los que están en la cárcel que le han dado una sentencia de 100 años, que dicen que nunca van a salir de una cárcel porque tienen una sentencia de 100 años. Y van a tener que vivir toda su vida mientras vivan en esa prisión. Pues todo aquel que no decida que Jesucristo lo liberte va a tener que vivir toda su vida en esa prisión. Y si muere en esa prisión, pues eternamente tendrás que vivir, ¿sabes qué? Separado de Dios, como un preso. Un preso está separado de la sociedad. ¿Por qué? Por sus crímenes, por su pecado. Pues tu pecado es lo que hace que tú estés separado de Dios. Pero hoy usted tiene la oportunidad de decir, ¿sabe qué? Yo necesito esa libertad de Jesús. Y usted tiene la oportunidad, ¿sabe qué? De no vivir separado de Dios. ¿Por qué? Porque separado de Dios, hermano, dice la Biblia que nada el hombre puede hacer. Nada, tú no vas a poder hacer nada separado de Dios, por más que puedas. Mira, hace poco un amigo mío me estaba hablando de un hombre que tiene dinero. Hermano, el matrimonio se le rompió. Cuando el matrimonio personas con dinero de verdad. Hermano, ¿sabes qué? Ni la casa, ni el título, ni el dinero le pudo salvar el matrimonio. Cuando se separaron, la hija trató de matarse y estaba encapestrada. Imagínate todo lo que puede hacer el pecado en la vida de una persona. Rompe el matrimonio, lleva a la gente a la desesperanza, a quitarse la vida. Hermano, ¿y sabe qué? Y la gente se da de cuenta que sin Cristo se tienen que dar de cuenta. Por más que luchen con sus propias fuerzas, hermano, la Biblia lo dice, separado de mí nada el hombre puede hacer. Y yo mientras viví separado de Dios, nada pude hacer. Pero ¿sabes qué? Yo dije, yo voy a permanecer en Cristo. Y decidí permanecer en Él. Y mientras he permanecido en Él,
Pues ¿sabes qué? Se puede ver el fruto de lo que es permanecer en Jesús. Una rama, si no permanece en el olivo, no puede dar fruto. Y así en nuestra vida, separados de Dios, no podemos dar ningún fruto bueno. Y aunque creamos que hay cosas buenas en nosotros, cuando nosotros las vemos desde el punto de vista de Dios y no el de nosotros, nos vemos que en nosotros no hay nada bueno. Que nuestra justicia puede ser como trapos de inmundicia, si no es la justicia que Dios nos da a través de Cristo. Así que si hay alguien hoy aquí que sabe que necesita a Jesús, hoy es la oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? La oportunidad de entregar tu pecado, la oportunidad de reconciliarte con Dios, la oportunidad de recibir el perdón de Dios, la oportunidad de recibir el Espíritu Santo, la oportunidad de tener un nuevo corazón en tu vida, la oportunidad de poder experimentar la libertad gloriosa.